buenos días, tardes o noches según la hora en que estén viendo este video. En el día de hoy vamos a ver potenciación y radicación de números racionales. Para esto, pues vamos a primero a mirar qué es la potenciación. Entonces, la potenciación, pues en este caso, como es un número racional, lo voy a poner de esta forma. Entonces, la potenciación quiere decir que este número se repite o se multiplica tantas veces como lo diga el exponente, es decir, este número de acá. Entonces vamos a tener en cuenta algunos nombres. Primero, este número, que es el número que se repite, se llama base. Y este, que es el número de veces que se repite el número, se llama exponente. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta entonces que este número racional pues va a ser una fracción o un número decimal. Ahorita vamos a ver ejemplos de cuando es una fracción y cuando es un número racional, pero en sí se soluciona igual. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Tengo 2 tercios a la 4. ¿Eso qué significa? Significa que tengo 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. 4 veces, que es lo que me indica el exponente. Eso sería, entonces 2 por 2 por 2 por 2, sería 16. 3 por 3 por 3 por 3 sería 81. En este caso, debemos tener en cuenta cómo se multiplican los números racionales. Eso lo vimos en el video pasado. Entonces, si no sabemos cómo se multiplican los números racionales, remítase al video anterior. Pero en sí, lo que es multiplicar el numerador y multiplicar el denominador. Para la potenciación vamos a tener en cuenta dos cositas. Primero es el signo del número que se va a multiplicar. ¿Listo? ¿Por qué vamos a tener en cuenta el signo? Porque el resultado va a ser pues positivo o negativo según sea el signo. Pero también tenemos que tener en cuenta el exponente. Entonces, si el exponente es par, no importa si el signo sea negativo o positivo, siempre el resultado me va a dar positivo. Pero si el exponente es impar, si el número es negativo, pues el resultado me va a dar negativo. Entonces veamos un ejemplo. Entonces, si tengo menos un séptimo a la 3, eso es igual a ¿qué? Pues eso es igual a menos un séptimo por menos un séptimo por menos un séptimo. El signo es negativo y es impar el número. ¿Qué pasa? Que menos por menos, pues me va a dar más. Pero ese más lo voy a multiplicar por este menos, entonces el resultado me debe dar negativo. Entonces igual, si el signo es negativo y este es impar, siempre el resultado me va a dar negativo. Si yo hago el proceso y digo que no, que el resultado es positivo, el resultado está mal, entonces pues todo el proceso está mal. ¿Listo? Entonces, 1 por 1 por 1, pues me da 1. 7 por 7 por 7 me da 343. ¿Listo? Entonces tengo como tal. Como ya había dicho, estas potencias pueden ser de fracciones o de números decimales como tal. Entonces hagamos el ejemplo de un número decimal. Si yo tengo menos 2,3 al cuadrado, eso quiere decir menos 2,3 por menos 2,3. Recordemos cómo multiplicamos eso. Entonces, menos 2,3 por menos 2,3, lo que hacemos es multiplicar normal. Recuerden que el resultado me va a dar positivo porque menos por menos me da más. Entonces, 3 por 3, 9.
3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Recordando que dejamos un espacio entre unidades y decenas. Acá sumamos 9, 6 y 6, 12, va una, 5. Hay una cifra decimal, entonces hay dos cifras decimales, coloco la coma acá. ¿Listo? Entonces me daría este resultado. Vuelvo a repetir, al ser negativo, pero al ser el exponente par, pues el resultado me da positivo. ¿Y cuánto me da? 5,29. ¿Listo? Ese sería un ejemplo de números decimales como tal. El proceso para los números decimales sí es un poco más largo, puesto que tenemos que hacer toda esta multiplicación. Si el exponente es mayor que 2, pues tendríamos que multiplicar, es decir, hacer esto, pues las veces que diga el exponente. Cuando hablamos de potenciación de números racionales, o bueno, cualquier potenciación, pues vamos a tener algunas propiedades. Estas propiedades pues nos va a ayudar para resolver ejercicios que parecieran que son muy difíciles de resolver. Entonces, por ejemplo, una de las propiedades dice que si tengo la misma base con diferente exponente y estas dos bases se están multiplicando, pues lo que yo tengo en sí es que puedo colocar la misma base y los exponentes lo que hago es sumarlos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo con números reales. Entonces, si yo tengo, recordemos que es la misma base, ¿no? Entonces, si tengo 2 tercios a la 3, por ejemplo, y esto se está multiplicando por 2 tercios a la 4, pues en realidad eso es igual a 2 tercios, 3 más 4, entonces 3 más 4, es decir, 2 tercios a la 7. ¿Listo? Eso es lo que dice la primera propiedad. La segunda propiedad es muy parecida a esta, solo que en vez de multiplicar, pues lo que hacemos es dividir. ¿Cómo así? Entonces, tengo la base elevado a un exponente. Eso se está dividiendo por otra base elevado en otro exponente. Recordemos que cuando hablamos de división, yo la puedo escribir de esta forma o la puedo escribir de esta forma. Pilas, porque es que cuando uno coloca un ejercicio de esta forma, entonces dicen, ay no, es que eso no lo podemos hacer. No, es lo mismo, ¿sí? Solo que se escribe de otra manera. Es decir, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos la misma base, entonces podemos colocar la base. Los exponentes lo que hacen es restarse. Entonces, el de arriba se resta al de abajo, o este le resto este. Entonces, m menos b, m. Entonces, en un ejercicio con números, si yo tengo, por ejemplo, 3 cuartos, o bueno, pongámoslo negativo, menos 3 cuartos a la 5, dividido en menos 3 cuartos a la 2, esto es igual a ¿qué? Entonces lo mismo, lo puedo escribir de esta forma y pues va a ser verdad. Coloco menos 3 cuartos a la 5, todo sobre menos 3 cuartos a las 2. ¿Qué tengo ahí? Pues que tengo la misma base y se están dividiendo. Entonces, puedo escribir que eso es igual a menos 3 cuartos. Resto los exponentes, 5 menos 2. Entonces, eso es igual a menos 3 cuartos a la 5 menos 2 a la 3. ¿Listo? Esa sería la segunda propiedad. La tercera propiedad dice lo siguiente. Entonces, tengo una base A, B, elevado a un exponente. ¿Listo? Y eso, a su vez, está elevado a otro exponente. Entonces, ¿eso a qué es igual? Pues a la base, que es A sobre B, y estos se multiplican, es decir, n por n.
¿Listo? Entonces hagamos un ejemplo real. 1/2 elevado a la 2. Y todo está elevado a la 4. ¿Esto es igual a qué? Pues a 1/2 elevado a la 2 por 4, es decir, a la 8. Entonces 1/2 a la 8. Lo podemos escribir así o de la otra forma. La siguiente propiedad dice lo siguiente, que si tengo a sobre b por c sobre d, todo elevado a la n, esto es igual a qué. Entonces es como si repartiéramos el exponente, es decir, a sobre b, todo elevado a la n, por c sobre d, todo elevado a la n. ¿Listo? En ese caso tenemos que tener en cuenta una cosa, es que podemos tener un ejercicio de esta forma y pasarlo así, o que podemos tenerlo así y pasarlo así. ¿Listo? Otra cosa, si voy muy rápido en la explicación, pues pueden devolver el video y volver a repetir la explicación para que no se pierdan en los procesos. ¿Listo? ¿Qué dice esto entonces? Si tenemos números reales. Entonces dice, si tengo por ejemplo 1/2 por 2/3, todo a la 3, pues eso va a ser igual a 1/2 a la 3 por 2/3 a la 3. ¿Listo? Eso es lo que dice la propiedad. La siguiente propiedad pues es parecida a la anterior. Tenemos lo mismo, pero en vez de multiplicar, pues dividiendo. Y es exactamente lo mismo. Igual. Recordemos que como es una división, podemos decir que esto es igual a esto. Todo a la n. ¿Listo? Y podemos escribirlo de la siguiente forma. Es decir, lo de arriba sobre lo de abajo. O sea, lo de arriba a la n sobre lo de abajo a la n. ¿Listo? Con un ejemplo normal, natural. Entonces, si tenemos 2/3 dividido en 1/5 y esto elevado a la 2, pues eso iba a ser igual a 2/3 elevado a la 2 dividido a 1/5 elevado a la 2. O escrito de esta manera, 2/3 elevado a la 2 sobre 1/5 elevado a la 2. La última propiedad, que no es como tal una propiedad, pues va a ser la siguiente, que es a sobre b elevado a la 0, eso me va a dar 1. No importa qué número sea el que esté acá. Si está elevado a la 0, siempre me va a dar 1. Es decir, un número natural elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Un número entero, un número racional, cualquier número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. ¿Listo? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, acá menos 1/3 elevado a la 0, pues eso me va a dar 1. ¿Listo? Vamos entonces a ver un ejemplo de cómo, utilizando estas propiedades, vamos a solucionar un ejercicio. Tenemos este ejercicio en donde pues nos piden simplificar o pues hallar un resultado o algo parecido. Generalmente pues uno diría, no, pues elevo todo y soluciono. No. En este caso vamos a utilizar las propiedades para que sea más fácil resolverlo, sin tener que multiplicar o estar elevando a las potencias. ¿Listo? ¿Cuál es la primera propiedad que vamos a utilizar? La de aquí, que es la propiedad 3. Entonces, ¿qué me dice esa propiedad? Que si tengo una base elevada a un exponente y esa está elevado a otro exponente, lo que hago es multiplicar los exponentes. Es decir, que me quedaría 3/2 y multiplico los exponentes. Es decir, 2 por 3.
¿Listo? Ese para el primer número que me sale o por el primer término. Acá no hay necesidad de colocar el por, pero lo vamos a colocar para que no nos confundamos. ¿Listo? Entonces acá va por. Este número también le pasa lo mismo que este. Entonces es una base elevada a un exponente y ese elevado al otro exponente. Entonces un quinto elevado a la 3 y a la 4, es decir, 3 por 4. ¿Listo? Y este por el momento lo voy a dejar igual que está, elevado a la 6. El de abajo, como está solo, pues lo voy a dejar igual. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues acá, bueno, acá se multiplica, es decir, que tendría lo siguiente. 3 medios, 2 por 3, 6, por un quinto, 3 por 4, 12, por 3 medios a la 6. Todo esto sobre 3 décimos a la 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Entonces, este y este, si se dan cuenta, tienen la misma base. Por la primera propiedad, podemos sumar sus exponentes. Es decir, este 6 lo sumo con este 6. Lo voy a hacer de una vez para que no nos tenemos el tablero. Entonces, quedaría 3 medios, 6 más 6, pues 12, por este término que no le hemos hecho nada, es decir, un quinto, elevado a la 12. Todo sobre 3 décimos elevado a la 12. Ahora, ustedes dirán, pues ahí no podemos hacer nada. No. En este caso, pues tenemos diferentes bases, pero tenemos el mismo exponente. Esa es la propiedad, si no estoy mal, la cuarta, que dice que si tengo el mismo exponente, pues lo puedo multiplicar lo que hay dentro. Es decir, que quedaría 3 medios por un quinto, todo elevado a la 12. ¿Listo? Por eso les dije, o sea, se puede de acá para allá o de allá para acá. ¿Listo? De las dos formas. Y abajo pues me queda el mismo. 3 décimos elevado a la 2. En este caso entonces podemos multiplicar lo que hay acá adentro. Es decir, 3 por 1 y 2 por 5. 3 por 1 pues me da 3. Lo voy a colocar por acá. 3. 3 por 1, 3 y 2 por 5, 10. Es decir, que me queda 3 décimos. Todo elevado a la 12. Esto está dividido en 3 décimos elevado a la 2. A la 2. Listo. ¿Esto a qué es igual? Entonces, por la propiedad número 2, dice que tengo la misma base divididos en diferentes exponentes, pues lo que hago es restar los exponentes. Es decir, me tendría esto, 12 menos 2, es decir, 3 décimos, todo elevado a la 10. Y ese sería ya el resultado como tal.